Hey, ¿qué más puedes? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Allí, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de la concentración de la producción a nivel mundial y el impacto que tiene para el precio del café. Siempre en un mercado, cuando se concentra la demanda o se concentra la oferta, tarde o temprano llegan choques de mercado que desestabilizan toda la industria, y por eso les trajimos este tema al podcast. ¿Te parece si empezamos hablando del riesgo enorme que existe en este momento por tener concentrada la producción de café a nivel mundial? Pero antes de que nos cuenten, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo. De paso, le dejen un like a este video, que nos ayudan a llegar a muchísimas más personas para seguir creando este contenido, o se suscriban a las plataformas de streaming si nos están escuchando. Es muy curioso porque tanto los altos precios como los bajos precios tienen que ver con los productores. Y digo que es muy curioso porque siempre se dice que el negocio está manipulado por grandes corporaciones, por especuladores, por los grandes tostadores, pero realmente toda la expectativa de producción y de abastecimiento es lo que mueve el precio a nivel internacional. Y en este momento los precios están muy altos porque en Brasil y en Vietnam, que son los principales productores de café en el mundo, y en estos dos países que concentran más del 50% del café que consume el planeta, se están dando problemas de productividad y problemas climáticos que han bajado su nivel de exportaciones, han bajado los niveles de inventarios en una proporción que nunca se había visto en muchos años, y esto hace que el precio suba porque hay un riesgo de desabastecimiento en el mercado. Y por eso es que los países productores son los responsables de o que suba demasiado el café, o todo lo contrario, cuando estos países, cuando Brasil, cuando Vietnam, cuando Colombia, cuando Indonesia tienen condiciones climáticas perfectas, cuando ajustan sus tecnologías y aumentan mucho la productividad y bajan mucho el costo y empiezan a ofrecer cada vez más café y cada vez más barato, pues hacen que el precio se baje demasiado, y ahí es donde esa concentración no es para nada buena para todo el mercado. Y hay otro movimiento que me gustaría que trajéramos a la mesa, y es la fluctuación de las monedas de estos dos países productores, el real en Brasil y el dong en Vietnam. ¿Qué sucede con ellas cuando se mueven? Resulta que las monedas de estos países y su movimiento con respecto al dólar hacen que se venda más café o se venda menos café. Cuando el real brasilero se deprecia con respecto al dólar, se vuelve mucho más interesante para los caficultores brasileros empezar a exportar. Pero cuando el real brasilero empieza a ganar valor, pues los brasileros tienen la tendencia a guardar el café porque van a recibir menos reales por cada libra o por cada kilo de café que vendan. Entonces, estos movimientos de las monedas también afectan mucho el mercado del café, y al estar tan concentrado, pues es la fluctuación del real o del dong o del peso colombiano lo que va a determinar la oferta de café que haya en el mundo. Y esto tiene mucho que ver con lo que digan en países como Estados Unidos y su política de tasas de interés, porque de esto va a depender o que el dólar se aprecie o que el dólar se deprecie con respecto a estas monedas. Bueno, Juanfe, y como siempre saben los empresarios cafeteros que nos están escuchando, somos felices trayendo la problemática que existe actualmente, pero también las posibles soluciones a esa problemática. ¿Qué te parece si vemos qué estrategia podríamos implementar en la diversificación de fuentes de origen? Lo primero que empezamos a ver cuando hay una región que está teniendo problemas productivos es buscar otras regiones, otros países, o en el caso de los grandes tostadores, diferentes especies. O sea, empiezan a comprar robusta cuando la arábica está muy caro, y cuando el arábica cae de precio, pues empiezan a cambiar robusta por arábica para mejorar sus mezclas.
Esto es una estrategia que se puede empezar a implementar y que es a largo plazo, porque en la medida de que se empiecen a sumar más actores a ofrecer café en el planeta, pues no vamos a tener esa concentración en tan pocos países. Pero ¿cuál es el gran problema? Que cuando Brasil y Vietnam salgan de los problemas climáticos, mejoren sus estrategias de productividad, tengan como esa solución al cambio climático que están teniendo y empiecen otra vez a ofertar mucho café, pues estas alternativas de otras regiones, otros países van a quedar en desventaja porque los costos de producción en países alternativos normalmente son más altos que lo que puede lograr un Brasil o un Vietnam con esas altas productividades y con la tecnología que están teniendo. Entonces, si no hay un acuerdo general en el mercado del café con todos los países productores, pues va a ser muy complicado que sea sostenible la estrategia de ir cambiando de orígenes y cambiando de regiones cuando haya un problema en Brasil o en Vietnam o en Colombia o en Indonesia. Entonces es una solución parcial que se puede aplicar en este momento, pero no definitiva. Bueno, pasemos a una solución, creo yo, financiera y mucho más factible para esta problemática, y es el tema de estrategias de cobertura. Esta estrategia sí puede ser mucho más sostenible porque si el mercado sigue estando muy concentrado, pues vamos a tener estos ciclos de volatilidad muy grande que podemos aprovechar tanto como tostadores como productores. En el caso de los productores colombianos hoy, pueden estar cubriendo con opciones o con futuros sus próximas cosechas, asegurando la rentabilidad que están teniendo en este momento. Y en el caso que Brasil o Vietnam empiecen a recuperar su productividad y empiece a caer el precio, que va a pasar en algún momento, ahí es donde nosotros como tostadores empezamos a cubrir esos costos de adquisición con precios muy bajos para que cuando vuelva a subir, porque va a volver a subir, porque esto es cíclico, no estemos expuestos a esas subidas y así tengamos en el largo plazo un promedio de precios que tanto a productores como a tostadores nos convenga. Bueno, hablando de largo plazo, hay otra posible solución y son acuerdos que se logren de largo plazo entre productores y tostadores. Esta sería la solución definitiva e ideal para el negocio cafetero. Por ejemplo, nosotros como tostadores quisiéramos tener unos proveedores con los cuales pudiéramos negociar un precio fijo anual donde garanticemos la rentabilidad de ese productor y nosotros garantizar nuestra rentabilidad como tostador, y al año siguiente pues revisar cómo está el aumento de la inflación, cómo está el aumento de los fertilizantes y volver a ajustar ese precio para que ese productor siga teniendo su utilidad asegurada y nosotros como tostadores tengamos nuestra utilidad garantizada y poder ofrecer un precio fijo sin tener que estar mirando qué pasa con el mercado. Y esta estrategia funciona súper bien cuando los precios están muy bajos, pero cuando hay choques de mercado como el que estamos viviendo en este momento, empezamos a tener problemas porque los productores, al tener precios tan altos, pues ya se les dificulta en cumplir esos acuerdos con los tostadores que hicieron a largo plazo. Entonces es un tema de mentalidad empresarial que hay que empezar a trabajar, que hay que empezar a generar conciencia y generar estos contratos a largo plazo tanto con tostadores como con productores. Y yo le sumaría a esto otro elemento, Juanfe, es el tema de educación. A veces no sabemos qué pasa en los otros eslabones de la cadena, y lo hemos conversado acá muchas veces en el podcast, que siempre dice un amigo que vemos más verdes los pastos de otras empresas que los pastos propios. Y eso sucede con la cadena productiva del café. A veces si estamos en producción vemos que es mejor exportar o comercializar o tostar, pero si estamos en tueste vemos que es mejor exportar, pero si estamos en exportación vemos que es mejor producir. Y así todos creen que tienen un mejor negocio el vecino que el negocio propio, y realmente creo que esto fue desde el punto de vista que abordamos el segundo libro, El arte de comprar y vender café, porque
en verdad cada eslabón tiene costos asociados, tiene también pues ingresos asociados, pero en la medida que podamos conocer cada eslabón de la cadena al que no pertenecemos, podremos realmente tener como negociaciones de largo plazo, porque vamos a entender y vamos a saber qué es lo que pasa en doble vía, ¿no? Cuando escribimos el libro, precisamente esa era una de las finalidades, que todos los que leyeran el libro entendieran de una manera holística toda la cadena de valor y empezáramos a apreciar lo que hace el productor, lo que hace el comercializador, lo que hace el tostador, lo que hace el exportador, y así poder tener una visión más clara y poder hacer esas negociaciones a largo plazo sin pensar que nos están estafando, sin pensar que nos están pagando menos de lo que nos deberían pagar, sino que todos tenemos una responsabilidad, y en la medida que tengamos las cuentas claras y sepamos qué labor y qué valor aporta cada uno de los actores, vamos a tener mucho más fácil esa visión de hacer esas contrataciones a mediano y largo plazo. Bueno, y ahora el turno es de ustedes. Cuéntenos qué otras soluciones están viendo para la problemática de tener concentrada la producción mundial en solo 2 países. Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que están empezando en el negocio, ya llevan tiempo en él y necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta compartir este Café La Vibe con ustedes todos los días, y por favor suscríbanse, denle like al episodio, que eso nos sirve mucho para seguir sosteniendo este espacio, y ahí están todas las redes sociales para que hagan sus preguntas, sus comentarios, y así poder estar siempre en contacto. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Para que juntos construyamos pues como lo que debería ser el deber ser de este tema. No. Okay. ¿Qué tal si empezamos por saber qué